A lo largo de estos 5 años viajando por Sudamérica, hemos descubierto pueblos que son joyas escondidas, pueblos de los que poca gente habla y son un tesoro para el alma. Eso es Itacaré, un pueblito costero en el estado de Bahía, en Brasil. En este video descubriremos su magia y a la vez me atreveré a hacer algo que nunca antes había hecho sola. Bahía es el estado más rico culturalmente hablando de Brasil. Acá la gente tiene sabor, acá la gente es alegre, bailan, cantan. Sus 2 primeros pueblos que los mostré en el video anterior nos enamoraron, Arraial de Ayuda y Porto Seguro. Coloridos y muy auténticos. Ahora vamos a descubrir cuál es la magia de este pueblito desconocido. Un pueblito que nunca olvidaré porque fue la primera vez que me atreví a dar un gran paso sola. Gente, sean ustedes muy bem-vindos a Itacaré. Itacaré es un pueblito a 250 kilómetros de Salvador de Bahía, en el estado de Bahía, en Brasil. Este pueblito es muy famoso por el cacao, por sus palmeras espectaculares y por su ambiente de playa, pescadores y gente con sabor. Amanecimos en la playa Praia da Concha, que es una de las playas urbanas como más famosas de aquí, de Itacaré. El mar está café porque ustedes no se imaginan lo que llovió anoche. Trajo y todo troncos, la lluvia y la tempestad. Vean esos troncos tan espectaculares. Vamos a empezar recorriendo este pueblito de la mejor manera, llenando el estómago. Vamos a ir a almorzar, señores. Ricky, di buenos días. Hola, buenos días, gente. ¿Cómo amaneces? Bien, re feliz. ¿Feliz? Sí. Proyecto Ballena Juarte será jorobada, ballena jorobada, ¿cierto? Sí. Vean el monumento que hay ahí de una cola de ballena y es todo un proyecto. Bueno, si no estoy mal, es el animal más grande del mundo. ¿La ballena jorobada? La ballena jorobada. Vea pues. Bueno, este lugarcito supuestamente se avistan ballenas jorobadas. Aquí hablan de la prohibición de la caza de ballenas que fue súper famosa hasta 1968, relativamente cerquita, ¿no? Y mira, y aquí muestran casi la extinción de las ballenas jorobadas. Sí. En 1955 por la caza. Claro, por la caza. Por eso en la costa está llena de armazaos, en todas partes se mataban ballenas para extraer ¿Qué es el armazao? Donde se creaban las armas para matar a las ballenas. Exacto. Para extraer el aceite. Y llegaron a menos de 500 en 1955. Prohibición de la caza. Y después volvió y empezó. 68, y ahora estamos. ¡Qué hermoso! Todavía no se ha recuperado, sí, es verdad. 30.000 30.000 antes toda la matanza. Y 20.000. ¿Qué? Pero aquí Ricardo y yo nos estamos riendo porque, o sea, no sé qué tan cierto pueda llegar a ser eso. Según este afiche de acá, las ballenas eran así hace 50 millones de años. No lo sé. Eso es una imagen creada por la inteligencia artificial. No lo sé, Rick, no lo sé. ¿Ustedes qué dicen? ¿Le creen? Este lugarcito es un mirador muy bonito. Explican todas las cosas de las ballenas y aquí al final llegamos a un mirador espectacular, mirador de Xiurú. ¡Qué espectáculo! Bueno, aquí vendremos a presenciar el atardecer. Vamos a ver el atardecer desde acá, más tardecito. Qué rico, vamos a compartir una barbaridad. ¿Es sí, un plato para cada es un uno? plato, no, es un plato para los dos. En Brasil normalmente se comparte. Y eso Ricky lo odia. Ricky no le gusta compartir, pero normalmente... No, es a ti la que no te gusta, no te gusta compartir. Confiesa. Tú odias compartir y aquí en Brasil solamente se comparte. Ahí es, mi amor, el restaurante El Tía Ruth. Yo la verdad es que agarré las reseñas de Google y vi cuál era el mejor lugar para comer comida baiana. ¿Se dirá así? Baiana. Usan las reseñas de sí. Google para todo. Uy, usamos las reseñas de Google para todo. Es cierto, para todo. Somos reseños dependientes.
que elegimos se llama Tía Death y tiene varios platos típicos. Claramente los platos típicos de aquí de Itacaré y de Bahía son con camarones y con peces. Vinimos a probar uno en específico que ya se los voy a mostrar. Pero bueno, vean el restaurante. Aquí afuera tenemos a Yemanyá. Esta mujer es una reina, una diosa, una orisha. Nosotros celebramos el día del Yemanyá a las orillas del mar, porque esta es la diosa como tal y la reina del mar y de los navegantes. Acá tenemos a otra Yemanyá, véanla nomás. Y bueno, entramos y ustedes no se imaginan el lugarcito tan costero, tan espectacular aquí adentro. ¿Ah? Bueno, mi amor, salud, salud, salud por Itacaré, ¿ah? Por llegar a este lugar tan increíble, por Bahía, Bahía. Bueno, vean pues los platos típicos de Bahía. Nosotros vinimos específicamente a comer moqueca, que tengo entendido que es como una sopa, como una cazuela. Obrigada. Wow, esta es la entrada, sí. Uy, qué delicia, qué delicia. Bueno, ya les voy a mostrar esto que es, pero venimos a pedir moqueca, que pedimos una moqueca de pez, siri y de pulpo. Y esto que pedimos es una casquiña de siri, que es como de cangrejo, ¿cierto? Carnecita de cangrejo. ¡Ah, qué delicia! Cangrejo con qué más. ¿Esto qué es, mi amor? ¿Farofa? Farofa. ¡Qué delicia! Un manjar, un total y completo manjar. Bueno, señores, ha llegado el momento de la verdad. Moqueca bahiana. Esta moqueca es una como cazuela de mariscos, pero hecha con leche de coco, mi amor. El ingrediente principal es la leche de coco, el dende, que no sé qué es, dende, y los temperos y pescados fresquiños. Esto es plátano maduro con farofa. ¡Oh! Me muero, me muero, me muero, me muero. Ya sé, el dende, que no sabíamos qué era, es aceite de palma. Ese es el otro ingrediente típico, leche de coco y aceite de palma. ¡Ay, miren eso! ¡Ay, no, 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 nos morimos, mi amor! Mírate eso, mira, mira el pulpito. ¡Oh! Ah, eso es picante. Cállate la hija de... No. Que madeira é essa? Sala de dendê. ¿Tala de dendê? Dendeceiro. Ah, la palmera. La palmera, wow, las hojas de la palmera, wow, qué locura. Y con eso, brigada, y con eso la tallan, la pelan y mira cómo van haciendo el telar acá al lado. Ay, no, estas cosas me vuelven loca encontrarnos esto en la mitad de la calle. ¿Ven? Ay, qué hermoso. Y miren el arte, hacen hasta estanterías con eso, qué espectáculo. Mírame ese árbol, Ricky. Ay, no, qué espectáculo. Y es que Itacaré y todos sus alrededores está lleno, lleno de mata atlántica y de palmeras. Así que esta es la placita del centro de Itacaré, nada más y nada menos. Acabamos de encontrar
la definición de este pueblo, ¿cierto, Ricky? O sea, como que no lo había podido poner en palabras más allá de un pueblito caribeño, pero es esto es este pueblo. O sea, es como así todo hippie, todo rasta, one love. Del Caribe, Sí, la verdad, rastros pero del esto Caribe. todavía no es el Caribe. No, por eso yo decía como que no puedo decir, esta mañana decía, no puedo decir que es un pueblito caribeño, porque no Pero es, tiene la onda. pero lo es. Tiene el mezclada. alma caribeña. Mezclada. Sí, tal cual. Ay, no puede ser, miren ese árbol. Dios, enamorada, y miren la tabla de surf, cómo la lograron meter adentro del árbol y cómo se la fue tragando el árbol y abrazando el árbol. Brutal, ¿sí viste, amor? Está tremenda, en serio que sí. Parece de mentiras el árbol, o sea, es tan perfecto que parece de mentiras. Acá hay un mapa de Itacaré donde les puedo explicar muchísimo mejor la vuelta que estamos dando. Concha, ¿cierto? Aquí estamos durmiendo. Aquí fue el mirador que les dije que íbamos a ir a ver el atardecer. Por acá está el restaurante. Acá hay otra playa, pero también es urbana. Y nos vinimos por toda esta calle, que es la calle más famosa, la Pituba. Toda esta calle, y vamos a ir a dar a estas dos playitas, Resende y Tirica. Después de caminar 20 minutos llegamos a Praia do Resende. Es una playita que es conocida por sus palmeras espectaculares. ¡Ay, qué lugar tan lindo! No puede ser. Miren esas palmeras. Es que parecen como de película. Esto de verdad sí que es el Caribe. Son demasiado perfectas. Y la luz como entra así por las palmeras. ¡Ay! No, qué espectáculo. Acá uno tiene que estar mirando para arriba que no le vaya a caer un coco. Bueno, vean la playa, es una playa bien cortica, las olas están bien bravas, pero está espectacular. Y después de una caminata chiquita, dejamos atrás la otra playa y llegamos a la playa Tiririca, que es esta que ven ustedes aquí. La gente está haciendo surf, mira, tremendo surfista. Es que son tremendas olas para hacer surf, la verdad. Hemos estado aquí sentados en esta piedra por ahí media hora viendo a la gente surfear. ¡Qué buen plan! Y el ambiente como tal de la playa es muy bacano porque es muy de deporte, es un ambiente de surf, la gente jugando fútbol, hay gente bailando capoeira, musiquita en vivo, muy bacano el ambiente. Lo prometido es deuda. Nos vinimos para el Mirante Xareu a ver el atardecer y nos encontramos con que hay mucha gente que se reúne aquí a ver el atardecer. Estos planes me parecen una nota. Terminó el pordosol y teníamos que terminar el día de la mejor manera, ¿sí o no, Rick? Con un azaí muy recomendado por las reseñas de Google otra vez, que es un azaí artesanal. Oigan, hace mucho no comíamos, no, creo que es la primera vez que comemos artesanal y no lleno de azúcar, con mel de cacao, que es endulzado con miel. Muy rico. ¿Qué tal está, Ricky? ¿Delicioso? ¿10 de 10? El mejor, yo creo. Uf, qué delicia, qué delicia. Es que es muy rico.
Sin azúcar es muy rico, mi amor. Buenos días, buenos días. Estoy preparándome para salir a caminar un rato. Abrí la puerta para salir y me encontré con esto. Una bolsa colgada ahí en la puerta y vean lo que tiene adentro. Les voy a mostrar. Alfajores, qué delicia. Alfajor Mico Dolce, Itacaré Bahía, chocolate preto, premium de dulce de leche. Me imagino que son argentinos porque tiene la bandera argentina ahí gigante. Así que cualquier persona que haya dejado eso ahí afuera, muchísimas gracias. Bueno, señores, el plan de hoy es irme yo sola a hacer un trekking que se llama el trekking de la Praíña. Bueno, en realidad no estoy sola. Vean quién me acompaña. Hace un par de videos vengo diciendo que me gusta tener citas a solas y esta será la primera cita a solas donde voy hacia... Ay, me dio susto, se me quedaron mirando dos hombres y me dio susto, pero bueno, voy sola a hacer una caminata a Praíña, se llama. Entonces aquí vamos, son 4 kilómetros, señores. El día está hermoso, hay que aprovechar, hay que aprovechar. Bueno, estamos llegando desde donde se empieza a caminar hacia Praíña. Se empieza desde otra playa que se llama Praia Ribeira y yo me descargué un mapa en maps.me que me dice por dónde caminar. Si no, me tocaría conseguir guía porque tiene varias bifurcaciones, o sea, varios caminos por donde no sabría por dónde echar si no fuera por el mapa. Esta es la Praia da Ribeira. No, díganme ustedes esto. Es un río, o sea, para llegar a la playa sí o sí hay que pasar el río y río por allá feliz. ¿Identifican a mi perro? Véanlo por allá. ¡Qué espectáculo de río! Va a desembocar al mar, pero esto está brutal. ¿Seguimos, gordo? Ven pues para arriba, para arriba. Vamos, vamos, sigamos, sigamos. Él se moja y queda loco. Confirmen que a otro perro le pasa lo mismo. Se emparama y queda loco. Vamos, gordo, vamos. Debo confesarles que estoy desbloqueando miedos. Siempre me ha dado miedo andar sola por la selva o hacer trekking sola, porque no sé cómo reaccionaría si me aparece un animal peligroso, si me aparece una persona, no sé, si me caigo sola, o sea, como que me da sustico. Entonces, mujeres, si están por ahí solas y les da miedo, hagan como yo y elijan un trekking que sea más o menos concurrido. Supuestamente me iba a encontrar con más gente. No hay absolutamente nadie, pero bueno, supuestamente me iba a encontrar con más gente. Pero bueno, respirar profundo y aquí estamos. Igual estoy acompañada. ¡Río! Río me protege ante todo mal. Río, gordo, aquí al lado. Si se me aparece un animal, tú lo espantas, gordo. Ven para acá, por favor. Ay, oigan, pero lo que es este lugar lleno de mata atlántica. Ay, por favor, vean la tranquilidad tan increíble al lado del río. No, esto está hermoso. Oigan, no puede ser, no tenía ni idea que iba a haber una cascada tan espectacular en la mitad del camino. ¡Vean eso! ¡Divina! Ay, no, está muy provocativa, aparte está re provocativa, vean eso, y hasta abajo. Voy a limpiar un poco mis zapatos, aunque creo que estamos en la mitad de la trilla y los voy a volver a ensuciar, pero bueno, nada pierdo. Ay, qué cosa tan espectacular, oigan, caminar por la naturaleza solo es otro cuento. Wow. Siento que uno estando solo es cuando más se conoce. No sé, el silencio es poderoso. ¿Cierto, gordo?
espectacular, muy hermoso, pero adivinen, supuestamente este es el camino. O sea, tengo que cruzar ese río corrientoso que va para abajo, por ahí, supuestamente. No va a suceder, no va a suceder. Yo creo que más bien por ahí, pero no sabemos qué tan profundo es. No lo sé, no lo sé. Bueno, voy a intentar, me quité ya el pantalón, me quité los zapatos y voy a intentar cruzar, pero más por ahí. Vamos a ver si Río me acompaña. Claramente no voy a grabar, me voy a concentrar en cruzar. Logré no solo cruzar el río, sino seguir con otras dos mujeres que iban hacia la misma playa. Mi portugués no es el mejor, pero les hice conversación. Ya entiendo cuando dicen que cuando viajas sola, nunca estás realmente sola. Seguimos caminando durante 2 kilómetros más hasta que por fin empezamos a ver, a lo lejos, una de las playas más lindas y fotogénicas que he visto en todo Brasil. La recóndita playa Prainha. Sean ustedes muy bem-vindos a Prainha. Esto es una locura. Jamás en mi vida había visto tantos cocos por metro cuadrado. Es demasiado hermoso. La playa, miren, miren cómo es la playa. Perfecta, en serio que es un paraíso. Hay un riachuelo que desemboca como tal en la playa que se ve súper transparente. Yo amo cuando hay agua dulce al lado del mar, porque uno se mete y apenas sale queda todo pegachento y se puede meter al agua dulce, así que hermoso. Estoy muy orgullosa de mí por haber caminado 4 kilómetros solciña por la selva brasilera y haber llegado acá. En serio que aunque tuve algunos amiguitos que me ayudaron en el camino como a ir superando miedos, estoy orgullosa de mí. Eso es una prueba de que cuando uno viaja solo, nunca está solo realmente. Ahora a disfrutar este paraíso. ¡Llegaste! ¡Wow! ¿Cómo te fue? Bien, me vine corriendo. ¿Todo bien? ¿Te viniste corriendo? Sí. ¡Oh! ¡Te felicito! ¿Y te tocó pasar por ríos igual que yo? Así. ¿Te metiste así tal cual? ¡Ay, Dios! ¿Pagaste guía? No. ¿Tú? No, tampoco. No. A la loca. A la loca, a la loca. La verdad es que uno sí, pues nos pegamos par de perdidas, pero encontré gente, seguía a la gente. ¿Qué tal el paraíso, mi amor? Oh, tremendo. ¿Cierto? Tremendo lugar, tremendo lugar. Bueno, mi amor, creo que oficialmente estamos en la playa más fotogénica del mundo, diría yo. Muy perfecta, muy perfecta. La sombra que hacen las palmeras desde arriba con el dron se ve como... No, te vuela la cabeza, en serio que sí. Mi amor, venir acá a Solciña estuvo divino, pero que hayas llegado así y hayas aparecido como una hermosa y linda sorpresa fue aún más hermoso. Gracias por venir. Gracias por esperar. ¿Ah? Río, les cuento que él hace su camita, ¿cierto, mi amor?
hace la camita, entonces empieza a excavar su hueco, y excava y excava y excava y excava y después se enrolla y se acuesta. Como la arena de abajo está más fresquita que la de arriba, hace su propio huequito y se acomoda así. Re cómodo está el señor. Importante, esta es una playa en donde literalmente no hay nada, o sea, cero infraestructura. Se puede llegar por la Trilia o si tú vives en un condominio muy top, que son esas casas de ahí arriba, puedes llegar caminando 10 minutos a la playa, pero eso es un condominio privado, entonces como que la forma más fácil y sencilla es por la Trilia. Dicen que uno necesita guía y la verdad es que si uno tiene el mapa y si uno está dispuesto a perderse un poquito, logra llegar, ¿cierto, Ricky? Sí, pero puede ser peligroso. Sí, es verdad. Trae el celular bien cargado y con el mapa que les dije de maps.me, que yo lo descargué. Con ese, con Strava. 10 de 10. Ricky vino con Strava, que también es paga, ¿no? ¿Strava es paga? Pues hay versión gratuita, bueno. Strava y yo vine con maps.me. Ya estamos pegando la vuelta y se oyen muchos animalitos porque ya está a punto de anochecer. Aquí está anocheciendo a las 5 de la tarde. De hecho, a las 4 de la tarde. 5 de la noche. Sí, 5 de la noche, dice Ricky. De hecho, a las 4 de la tarde ya es bien oscuro. Son las 4 en punto, 4:00. Y está bien oscuro. Caminando dentro de la mata atlántica. Qué espectáculo esto, de verdad. Se siente bastante humedad, pero uff, oigan, cómo se respira diferente, ¿no, Ricky? Sí. ¡Oh, qué delicia! Delicioso. Muy delicioso. Ya tenemos otra cara, nos bañamos, nos arreglamos y estamos saliendo a caminar un poquito de noche Itacaré. Esto cambia completamente, ¿no? Completamente. Sí, porque la gente ya no está en la playa, sino que todos se vienen aquí al centro. Exacto, se vienen al centro Abren la feriecita de artesanías. A chismosear y a tomar cervecita, entonces vamos a caminar un rato. Nosotros ya llantamos, mi amor. Sí, pero yo todavía tengo hambre. ¿Vas a llantar nuevamente? Sí, un par de veces más. Está bon. Una tienda que dice Delicias del Nordeste y son puras cosas típicas, pimientas. Esta es una zona de muchísima pimienta, vimos mucha plantación de pimienta a lo largo de toda la ruta, cachazas, cocadas, la cantidad de cocos, ya vieron la cantidad de palmeras, chocolates por el cacao y mucho más. Puras cosas típicas de la región que se consiguen acá. Chocolates, vean, chocolate Yere, puro chocolate orgánico, de cacao de verdad. Y acá puras cosas con coco. También vean cocaditas. ¡Ay, qué delicia! Mira, esto también es muy típico. Mollo de pimienta y todos los ajís. Vean, puras cosas de pimienta. Muchas comidas típicas de aquí del noreste de Brasil. Y parte de las cosas buenas de comer cosas de la región es que es comida con menos emisiones de carbono, porque no vienen de lejos, no son importados de barco de otros países, sino que es todo de aquí, de productores locales y de empresas locales, así que está bueno. A comer local. Hoy es nuestro último día aquí en Itacaré. Recorrimos el pueblito del que nadie habla en Brasil y que nos enamoró, literalmente. Itacaré lo tiene todo: surf, palmeras, tiene gastronomía, tiene musiquita en vivo, tiene gente hermosa, tiene gente rastafari, hippie, mejor dicho, toda la buena onda en este pueblo que de verdad lo amamos. Si alguna vez tienen la oportunidad de venir a Itacaré, vengan, porque solo viniendo yo creo que van a poder sentir esa vibra tan bacana que nosotros sentimos acá. Hoy es nuestro último día y ya vamos a emprender hacia un nuevo destino en Brasil.
esta vez nos vamos a alejar de la playa y nos vamos a ir hacia el interior del estado de Bahía. Dejen en los comentarios si saben hacia dónde vamos. Es un lugar bastante conocido en Brasil y que dicen que es el lugar más bonito de todo Brasil. Dejen en los comentarios a ver si creen hacia dónde vamos. Gracias por haberse visto este video hasta el final y nos vemos en un próximo capítulo de Isa por ahí, Ricky y Río en Brasil. No se les olvide comentar este video, dejar un me gusta, compartirle este video a tu mamá, a tu tía, a tu abuela. Haz todo lo posible porque este video lo vea mucha gente. Un abrazo, chao, chao.